Hoy vamos a continuar con la unidad 3, en compañía de la profesora Sonia Cislema, que está encargada de apoyarnos pues, en esta unidad. Y bueno, vamos a seguir con las presentaciones de los temas. Sonia, cuando tú quieras puedes compartir. Y me dices que cuál es el número del tema, el número del tema de hoy. Sí, vamos a continuar, buenos días con todos, vamos a continuar con agentes de la fermentación, etapas principales de los procesos fermentativos y factores que afectan el proceso fermentativo. No sé si pueden ver ya mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno, entonces, llegamos con los agentes de la fermentación. Miren, este es nuestro árbol de la vida, ¿verdad? Tenemos aquí el dominio bacteria, arquea y eucaria. Los agentes que se están usando principalmente vienen de bacteria, que son de este gran grupo que es cianobacteria, y las actinobacterias. Nos vamos a eucariota. Dentro de eucariota nosotros utilizamos células animales, de plantas, fungi, y también otros protistas, como las algas, básicamente, ¿sí? Cuando nos vamos a hablar un poco de arquea, este es un mundo no todavía tan explorado. En los últimos años sí se ha estado haciendo estudios sobre el uso de estos microorganismos, pero como recordamos, las condiciones de supervivencia de estos microorganismos son extremas, todavía no se las ha logrado adaptar a la industria. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta cuando nosotros seleccionemos a nuestro agente fermentativo, a nuestro microorganismo al que deseamos ocupar para producir algo, que cumplan con las siguientes características. Su organismo sea un agente biológico original o wild type, o sea un organismo que ha sido modificado genéticamente, un organismo que tenga expresión heteróloga, tiene que crecer en un medio simple, ¿sí? Tienen que ustedes minimizar los factores de crecimiento, porque esto reduce costos. Recuerden que si es que estamos hablando nosotros de producción ya, ¿sí? Tenemos que, nuestra meta es reducir costos siempre, ¿sí? Obviamente que nuestro producto tiene que estar lleno de calidad y los estándares, y cumplir todos los estándares, pero siempre tenemos que ir a reducir costos. Su crecimiento debe ser rápido en un medio de cultivo, debe usar los productos de manera eficiente, porque no podemos tener ahí un producto que se quede a medio camino y, digamos, luego tengo que hacer otra modificación más o utilizar algún otro agente más para yo poder concluir ese producto, terminar de obtener ese producto, ¿sí? Aquí hay algo bastante importante, que el producto que ustedes obtengan a partir de ese microorganismo no debe contener compuestos tóxicos o patógenos, ¿sí? Por eso cuando ustedes terminan ya de producir, tienen que entrar a una reglamentación, les hacen una revisión, verifican su producto, verifican certificados del microorganismo que están utilizando para que cumpla todos los estándares, ¿sí? Para que ustedes puedan ya llegar a una producción. Este microorganismo o este agente biológico tiene que ser genética y fisiológicamente estable. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy teniendo un cultivo, yo estoy reproduciendo. Recuerden que las bacterias, los hongos, las bacterias cada 48 horas, y cada reproducción tiene que un margen de mutaciones. Entonces, puede ser que yo de aquí a 6 meses, yo ya no tenga una cepa que sea la misma que yo empecé a producir. Sí, va a haber varias modificaciones que se van a ir acumulando y el organismo puede cambiar. Y puede ser que en ese momento ya no esté produciendo con la misma calidad del producto que yo requiero. Entonces tiene que ser genéticamente estable. Tiene que ser de fácil manejo para la separación, porque tenemos un microorganismo que me produce penicilina, digamos así, o cualquier otro antibiótico, pero si yo no logro en la separación, en los procesos de downstream, no logro separar este antibiótico del microorganismo, se me complica otra vez la producción de mi producto, ¿sí? Tiene que ser de baja susceptibilidad a fagos,
¿sí? Tenemos que tener cuidado para que no muera mi microorganismo o mi agente biológico, ¿sí? O no sea atacado por los fagos. Tiene que poseer una baja demanda de oxígeno. Esto vamos a ver más adelante, vamos a ver el por qué. Sí, cuando nosotros cultivamos en el laboratorio, cultivamos por lo general en cajas Petri. Entonces nosotros no tenemos, como no están creciendo a gran escala, no tenemos tanto problema con el oxígeno. Pero a gran escala sí vamos a ver el problema con el oxígeno, ¿sí? Les va a faltar oxígeno y este va a ser un limitante para su crecimiento. Y bueno, finalmente nuestro microorganismo, nuestro agente biológico tiene que ser manipulable genéticamente, porque así vamos a lograr obtener un mejor producto, ¿sí? Nuevamente, hablamos de los dos agentes. Tenemos sistemas biológicos wild type, ¿sí? La mayoría han sido, una gran cantidad de estos han sido estudiados, ¿sí? No en todos los países se permiten modificaciones genéticas o se aceptan microorganismos con modificaciones genéticas. Por ende, los wild types son los más estudiados y los más utilizados actualmente en la industria. Sin embargo, los organismos de expresión heteróloga también tienen sus grandes ventajas, ¿sí? Y como les había mencionado ayer, E. coli es una de los íconos dentro de la microbiología, dentro de lo que es de biología molecular y dentro de las ciencias biológicas en general, porque es un organismo genéticamente de fácil manipulación. Miren, crece muy rápido, tiene condiciones de crecimiento simples, tiene una reducida actividad de proteasas, los plásmidos pueden ser alterados fácilmente, y miren algo importante aquí, acumula proteínas heterólogas que pueden alcanzar el 50% en peso seco. Imagínense, la mitad de su peso, la mitad de la Escherichia coli, puede ser las proteínas heterólogas, ¿sí? Entonces es un organismo bastante eficiente cuando nos vamos a producir algo que nosotros necesitamos, ¿sí? Miren, aquí hay un dato bastante importante. Había, bueno, en un tiempo atrás, para obtener la misma cantidad de un polipéptido, ¿sí? Era necesario extraer del cerebro, nos dice, de 500.000 de ovejas. Necesitabas 500.000 de ovejas para extraer la misma cantidad, ¿sí? Que, no sé, tenías un cultivo de unos 200 litros de Escherichia coli, ¿sí? Es poco comparado al 500.000 de ovejas necesarias para esto. Claro, Escherichia coli posee unas cuantas desventajas por ahí. ¿A alguien se le ocurre qué desventajas puede presentar Escherichia coli? No, por ahí nadie. ¿De dónde han escuchado Escherichia coli? Tal vez una de las desventajas pueda ser que, o sea, hay que tratarla con mucho cuidado porque si, digamos, se llega a estar en contacto directo con nosotros nos puede causar una infección. En parte sí. Este es un organismo no GRAS, ¿sí? Es un organismo que no es totalmente seguro. Entonces, esa es una de las grandes desventajas de Escherichia coli. Y además que los cultivos de este microorganismo pueden contaminarse con endotoxinas, ¿sí? A pesar de ser el ícono, como les había dicho, tiene esas pequeñas desventajas que tienen que ser controladas, ¿sí? Cuando ya se las están cultivando. Otro sistema de expresión heteróloga están las levaduras, ¿sí? Estas levaduras son lo básico, lo beneficioso de estas levaduras que son modificadas es que pueden ser cultivadas fácilmente. ¿Sí? Si nos vamos a una industrialización, pueden ser cultivadas fácilmente, el medio de cultivo es básico, recuerden que son hongos, lo básico que yo necesito para mis hongos que son polisacáridos, ¿sí? Entonces, el escalamiento, producción industrial es bastante fácil, sin embargo, hay que considerar aquí con las levaduras que pueden producir polisacáridos también, sí, porque ellos lo que hacen es glicosidar proteínas. Pueden producir que estos polisacáridos o durante la glicosidación, que esos polisacáridos no sean
compatibles con nuestro organismo. O eso si es que nuestro producto es para consumo humano. Luego tenemos los mohos, tenemos las células de insectos, son entre las más utilizadas también y las más estudiadas. ¿Por qué? Porque son, miren, hospederas de 200 proteínas recombinantes de virus, bacterias, fungi, plantas, y estas básicamente se lo está utilizando dentro de lo que es la agricultura para pesticidas, ¿ya? Luego tenemos células animales, entre las más, la más reconocida dentro de las células animales utilizadas es las CHO. Las CHO son células embrionarias de hámsters, ¿sí? Y, bueno, se utilizan para producción de polipéptidos, vacunas, por lo general vacunas. Y luego tenemos también células vegetales que han sido modificadas. Bueno, entonces miren, en esta tablita ustedes pueden observar, tenemos la parte de los productos, ¿sí? Si es producido por una bacteria o si es producido por un hongo. Los productos tradicionales obtenidos a través de procesos fermentativos, los que comemos a diario, los que tenemos semanalmente, ¿no es cierto? Los que estamos más cerca en contacto, el pan, la cerveza, los productos lácteos. Bueno, eso sería en cuanto a alimentos. Nos vamos a los ácidos orgánicos de gran importancia. Miren aquí, el Acetobacter, ¿sí? Género Acetobacter, género Lactobacillus, Aspergillus. El Aspergillus niger es uno de los más utilizados también, Spungi, Rhizopus, y básicamente estos ácidos orgánicos están siempre, industria alimenticia, farmacéutica, son utilizados para producir solventes, petroquímicos, textiles, todo lo que nos los levantamos, vemos nuestra ropa, están siendo utilizados estos ácidos orgánicos sintetizados por quienes, ejemplo, Aspergillus niger, para que puedan ser elaborados nuestros textiles, ¿ya? Industria textil. Luego nos vamos con los aminoácidos, como habíamos mencionado esto ya ayer, ¿sí? Corynebacterium, Brevibacterium, ¿sí? Principales productores de lisina, que es un aminoácido esencial, ¿sí? Uno de los limitantes en cualquier proteína de origen animal o proteína de origen vegetal, ¿sí? Este es el aminoácido limitante, ¿sí? Y uno de los más importantes también. Entonces se ha enfocado los estudios a la producción de este. La bacteria que ustedes están viendo aquí ha sido obviamente modificada genéticamente para su producción. Se ha llegado incluso a producir 600 microgramos de lisina por cada mililitro de cultivo, ¿ya? Y todos estos aminoácidos, miren, son utilizados en saborizantes. Ayer veíamos el glutamato de sodio, ¿sí? Tenemos endulcorantes, les había dicho, en una cola, ustedes se beben una cola y tienen ahí el aspartame, ¿sí? Tenemos antioxidantes y los aminoácidos son bastante importantes también para la producción de ingredientes cosméticos. Entonces van a utilizar ustedes un labial o una crema. En todos estos van a encontrar ustedes aminoácidos. Entonces para solventar la necesidad mundial necesitan ser producidos a grandes escalas y la forma más eficiente de producir es a través de microorganismos modificados genéticamente, porque un organismo normal no alcanza a producir tanta cantidad. Luego tenemos, miren, nuevamente aquí, para producción de polímeros, todos estos celulosa, xantano, polutano, gelán, por ejemplo, aquí, celulosa, producción de papel, necesitamos el xantano. El xantano es para estabilizar las bebidas. Se toman un jugo, bueno, aquí sí van a leer ustedes si cogen un jugo, leen, ¿sí? Tenemos estos estabilizantes, tenemos xantano, tenemos gelano, tenemos dextran, ¿sí? O también estos pueden ser utilizados en vacunas. Y aquí tenemos nuevamente, miren, nos encontramos con Azotobacter, ¿sí? Acetobacter y géneros bacterias en general. Luego tenemos producción de enzimas. Otro de los organismos frecuentemente utilizados, Bacillus subtilis, Streptomyces,
Sí, nuevamente tenemos bacilos sutiles. Ustedes hablaron más a profundidad de todas las enzimas, entonces no nos vamos a quedar por aquí. Y miren, tenemos fungi, tricoderma por ahí, tenemos rhizomocur, tenemos Aspergillus niger. Aspergillus niger modificado genéticamente es uno de los, también de los más utilizados. Y producción, miren, ya de hormonas, tenemos inmunosupresores, tenemos vitaminas, estas vitaminas que ustedes van a encontrar incluso, por ejemplo, les dicen estas propagandas de cocoa o del chocolate, el chocolisto, no sé qué, que vienen ya con vitamina C, con vitamina no sé qué, con esas vitaminas. Entonces, miren, producción de vitaminas mediante microorganismos, tenemos ahí pseudomonas, acetobacter, ¿sí? Bacterias, Bacillus subtilis, y tenemos produciendo todas estas vitaminas o los precursores vitamínicos, ¿sí? Tenemos para productos agrícolas, insecticidas, fungicidas, aquí tricoderma es uno de los conocidos, ¿sí? Hongos que van a estar produciendo hormonas como las giberelinas que provocan la maduración de los productos o el crecimiento de del fruto. Y bueno, otras conocidas por aquí, Cerevisiae, miren, producción de etanol, ¿sí? Tenemos Clostridium, etanol, butanol, acetona, y por acá bacterias metanogénicas, ¿sí? Producción en general ¿de qué? De biocombustibles, pinturas, aceites, parafinas y productos cosméticos. Ya cuando nos vamos a compuestos farmacéuticos, si se dan cuenta aquí en toda la columna, ¿sí? Tenemos aquí Penicillium crisógeno, ¿sí? Ayer hablamos sobre esto, se inició los estudios para la producción de penicilina con Penicillium notatum, pero producía únicamente 60 microgramos por mililitro. Se hacen modificaciones, se hacen selecciones artificiales y se seleccionan los mutantes y logramos obtener a Penicillium crisógeno, ¿sí? Es la mejor cepa para producción de penicilina, 560 microgramos por cada mililitro. Y el resto de antibióticos que podemos encontrar son bacterias del género Streptomyces las que están ahí presentes para su producción. Vamos a parar mucho aquí. Y estos compuestos farmacéuticos básicamente para quimioterapia veterinaria, como preservantes de los alimentos y investigación. Vamos a continuar con las etapas principales de los bioprocesos. Ayer habíamos hablado algo sobre los upstream process, luego tenemos las bioreacciones y luego los downstream. Ya tenemos más o menos claro qué significa esto, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Si ya vemos un esquema medio simplificado de lo que es esto, tenemos aquí las bioreacciones, van a suceder aquí en el fermentador, ¿sí? Si estamos hablando de bacterias o de hongos, van a ocurrir aquí en nuestro fermentador. Entonces, obtenemos nuestro inóculo. Este inóculo vamos a decir que nosotros vamos a formar nuestra empresa. Entonces necesitamos, ya no voy desde la parte de investigación, solo necesito producir, vitamina B12, imaginémonos. Entonces voy a internet, veo un proveedor seguro, le compro un inóculo, ¿sí? Este inóculo me va a venir liofilizado, compro mi inóculo, ¿sí? Reconstituyo mi inóculo y lo que tengo que hacer es hacer una pequeña escala, ¿sí? Porque esta pequeña escala, a partir de que sería mi inóculo para pasar al fermentador, ¿sí? Necesita tener una cantidad de bacterias suficientes, ¿sí? Porque aquí voy a tener, digamos, unos 10 litros, ¿sí? Pero ya cuando yo pase a mi fermentador, yo necesito 250 litros, 500 litros, 1000 litros. Entonces yo necesito tener un inóculo para mi fermentador. Obviamente, a la par
no es solo esto, yo necesito, a la par que tengo mi inóculo, necesito qué hacer, mi medio de cultivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué materiales voy a usar yo? ¿Cuál va a ser la formulación exacta de mi medio de cultivo? Ahora, ¿cómo voy a esterilizar el medio de cultivo? Porque yo necesito una sola bacteria ahí, no necesito más bacterias, entonces necesito esterilizar completamente todo. Bueno, tengo listo esto, inoculo en mi fermentador. Han pasado, para esta bacteria vamos a hacer un cultivo de 24 horas, se acabó el cultivo, entonces ahora nos vamos a ¿qué? A purificar. Yo necesito, recuerden, vitamina B12, digamos que esta vitamina B12 está siendo producida de manera intracelular, entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Primero que nada, hay un líquido y hay una bacteria ahí. ¿Qué necesito? Separar el líquido de la bacteria, ¿no es cierto? Entonces, separo el líquido, me quedo con el líquido y voy a continuar con todos estos procesos. Pero, cuando ya he separado el líquido, me sale una biomasa, el resto de las células que yo no necesito. Entonces, ¿qué hago con estas células? Yo puedo esterilizar, ¿sí? Y puedo venderlas como producto de enriquecimiento para forraje animal. Y el resto me voy a seguir trabajando con mi líquido. Entonces, separo mi líquido, extraigo con alguna metodología, ¿sí? Purifico y, bueno, cuando ya tengo purificado el producto, puedo yo concentrar, evaporar, cristalizar y listo. Está lista mi vitamina B12. Entonces, este es un esquema bastante simplificado de las etapas de los bioprocesos como proceso fermentativo. Miren, aquí vamos a ver un poquito más cerca lo que es un fermentador. Si lo ven en la parte de acá, básico, tengo un tanque y tengo un agitador. ¿Sí? Lo que ven ustedes en el centro es un agitador. Ya, este está ya un poquito más complejo. En la parte de abajo del fermentador, ustedes van a ver que hay una especie de manguera. Por ahí se va a sacar ya mi producto fermentado. Si vemos un poquito más arriba, vemos que en la base del fermentador nosotros tenemos unos agujeros. Esos agujeros van a servir para enviar burbujas y estas burbujas van a tener la función de oxigenar el cultivo. Ven ustedes la parte de las paletas de estas, sí, me van a servir para yo ir dando moviendo todos los nutrientes para que todos los microorganismos tengan contacto con todos los nutrientes y evitar que los microorganismos se vayan acumulando, ¿sí? Porque, necesito que todos tengan contacto, entonces no necesito estos cúmulos de microorganismos en los nutrientes, ¿ya? Y miren, tiene toda una cantidad de ahí de instrumentos que ustedes van a ver. Miren, por un lado va a entrar el vapor, la manguerita amarilla que ustedes ven, va a entrar el vapor. Va a entrar oxígeno, tienes reguladores de pH, tienes todos estos instrumentos de medición que te va a decir, bueno, el pH está muy bajo, mi organismo solo necesita un pH de 6, pero el resultado del crecimiento, su pH está bajando. Bueno, este dispositivo chequea el pH y te dice, bueno, agréguele NaOH o agregue CLH, entonces para poder modificar los pHs. Bueno, continuamos. Estos son de los procesos comunes que se pueden utilizar para obtención de un producto. La fase biotecnológica, miren, aquí van a ver ustedes, está encerrado en un cuadrito rojo. La fase biotecnológica, aquí tenemos nosotros la fermentación. Recuerden que fermentación tenía 3 conceptos. Aquí vamos a tener la biotransformación, biocatálisis, fermentación de CH4. Tenemos la biooxidación, bioabsorción, lixiviación y biodegradación. ¿Hay alguno de esos conceptos que ustedes no entiendan? ¿O alguien tiene alguna pregunta sobre esos conceptos de estas palabras que ustedes ven ahí? Yo sí, profe, tengo, o sea, no sé qué es bioabsorción, me imagino. Bioabsorción, Sí, la misma para mí. Y
bioxidación también me gustaría tenerlo, o sea, más claro, entenderlo bien. ¿De cuál? Bioxidación. Bioxidación. Bueno, Bioxidación, bioabsorción y lixidación bacteriana. ya. Bueno, oxidación conocemos de química, ¿no es cierto? Presencia de que estoy causando yo que mi metal esté donando electrones, ¿sí? Entonces, la bioxidación es únicamente que esta oxidación, que esta donación de electrones está siendo causada por un microorganismo, ¿ya? Es eso, causar oxidación, ¿sí? O donación de electrones de un metal por el microorganismo. Tenemos la biosorción, que es mi microorganismo acumulando esos metales. Sí, esto es más o menos como, digamos, que podemos utilizarlo para remediación, para bioremediación. Entonces, mi microorganismo está acumulando o parte de su metabolismo es utilizar, por ejemplo, metales. Entonces, acumula en sí. Y la lixiviación bacteriana, igual, se trabaja con metales, ¿sí? Pero, el microorganismo lo que está haciendo es como que de alguna superficie donde estén estos metales, está diluyendo estos metales, ¿sí? Y está provocando que se desadhieran de la superficie donde están los metales. Entonces, igual, de la misma manera, es utilizado en la industria minera, ¿sí? Recuerden que para separar el oro, para separar la plata, para separar cualquier otro metal que yo necesite de mi mina, lo que estoy haciendo es un proceso químico, ¿sí? Entonces, pero este proceso químico está acarreando desastres ambientales, ¿sí? Contaminación ambiental alta. Entonces, como alternativa se pone esto, ¿no? De una lixiviación bacteriana, que la bacteria sea la que está liberando estos metales, ¿sí? Para la minería. Hay otra cosa aquí más o menos de, veamos, biotransformación y biodegradación. Ustedes anteriormente habían hablado de biodegradación del petróleo. ¿En qué se diferencia biotransformación de biodegradación? Tenemos la biotransformación, teníamos un sustrato, pero yo quiero una modificación de ese sustrato, ¿sí? La modificación no es tan grande, pero cuando nos vamos a la biodegradación, ¿sí? Es la acumulación de las biotransformaciones que pueden haber, ¿sí? La biotransformación no es un proceso tan que modifica mucho mi sustrato, digamos, ¿ya? Bueno, esa es la fase biotecnológica. Un poquito atrás están los procesos de upstream, perdón. Entonces, aquí, miren, tienen que ustedes preparar su medio de cultivo y obtener su medio de cultivo. Ya habíamos visto un poquito anteriormente, tenemos que esterilizar el medio de cultivo porque no queremos ningún otro microorganismo que nos esté fastidiando ahí el crecimiento. Luego, tenemos que, obviamente, su microorganismo necesita oxígeno. ¿De dónde va a ingresar este oxígeno? ¿Le ponemos oxígeno puro o aire? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que tienen un fermentador de, digamos, de 1000 litros, ¿ya? Tienen ese fermentador. ¿Le van a poner ustedes oxígeno o le van a poner ustedes aire? Oxígeno. Oxígeno. ¿Todos de acuerdo con oxígeno? Esa ya estoy seguro. Sonaría lo más lógico, ¿verdad? Ponerle oxígeno, pues está más concentrado y obviamente va a pasar más rápido al microorganismo. Pero cuando nosotros nos vamos a un proceso industrial, el alimentar con oxígeno es demasiado costoso, ¿sí? Entonces yo no puedo utilizar oxígeno para tener un fermentador de 1000 litros, de 250 litros, es demasiado costoso. Entonces lo que se hace en ese momento es introducir aire. Y el aire tiene oxígeno, entonces lo que necesito hacer ¿qué es? Esterilizar este aire y introducir a mi fermentador, ¿ya? Entonces, todas estas etapas que ustedes ven ahí, nos vamos antes de la fase de bioreacciones. Tenemos ahí la preparación del biocatalizador. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, ¿tarda el mismo tiempo con oxígeno que con aire fermentarse o si hay alguna diferencia de tiempo? Ya, tenemos unas ventajas de por qué se utiliza aire y no oxígeno. Solo hablamos de la principal, que bueno, serían costos, pero hay otra más. El hecho que tengas una mayor cantidad de oxígeno no significa
que este oxígeno vaya a ser transferido a la materia, ¿sí? Ahí tenemos otros procesos que van a alterar, que este oxígeno puede tener una gran cantidad, pero simplemente si tú no tienes la presión exacta, la temperatura exacta, el flujo exacto, simplemente este oxígeno no se va a transferir a la materia, al medio de cultivo. Entonces, no está siendo efectivo, ¿sí? No es tan efectivo tampoco cuando haces un balance de masas, ¿sí? Y sí, cuando haces un balance de masas y cuando revisas la transferencia de masas. Entonces, sí, la mejor opción es utilizar aire. Bueno, ahora nos vamos a las upstreams y ven ahí todo un conjunto de procesos que pueden tomar. Terminé yo, digamos, de cultivar mis microorganismos, tenemos que separar. Todos estos los han visto ustedes, separación de biomasa, tenemos precipitación, filtración, básicamente funciona por que se utiliza la fuerza de gravedad. Sí, están basados en la fuerza de gravedad, tenemos filtración, centrifugación, ultracentrifugación, coagulación y flotación. ¿Tienen ustedes saben la diferencia de centrifugación y ultracentrifugación? ¿Alguien por ahí? No. No, profe, ¿podría explicarlo, por favor? Estas dos se basan también en la fuerza de gravedad, ¿sí? Pero la centrifugación vamos a tener ahí una menor velocidad, ¿sí? En nuestro aparato ahí vamos a tener una menor velocidad y la otra una mayor velocidad. Entonces, a menor velocidad yo separo moléculas más grandes. Mayor velocidad, moléculas más pequeñas. Entonces, para centrifugar, yo voy a separar, digamos, las células, la membrana celular, lo que está más grande en las células, ¿sí? Y ultracentrifugación vamos a separar ya macromoléculas. Estoy hablando yo de organelas celulares, un poquito las más pequeñas. Estamos hablando de proteínas, estamos hablando de lípidos, ¿sí? Que son mucho más pequeños. Bueno, continuamos entonces. Después de que ya hemos separado la biomasa, vamos a separar los productos intercelulares, dependiendo si el producto que yo quiero, lo que quiero elaborar, está dentro de la célula o está fuera de la célula, ¿sí? Esté afuera o dentro de la célula, ¿sí? Para yo poder separar, vamos a utilizar lo siguiente: desintegración, rompimiento. Vamos a romper la célula, vamos a desintegrarla, tenemos hidrólisis, ¿sí? Yo utilizo agua. Fermentólisis, utilizo enzimas. Autólisis, provoco que la misma célula, ¿sí? Se rompa. Vamos a hacer extracción. Yo utilizo, ¿qué? Algún solvente, ¿sí? Algún solvente. Precipitación, bueno, ya lo conocemos. Absorción, ¿sí? Que sería que utilizo algún agente que absorba, por ejemplo, mi antibiótico, o que absorba mi enzima para yo después de este agente poder liberarla. Entonces, aquí se puede usar el carbón activado. El carbón activado puede absorber alguna enzima, algún antibiótico en sí. Yo separo este carbón activado y luego de este carbón activado por alguna extracción yo puedo liberar mi antibiótico. Hacemos rectificación, ultrafiltración, igual esto es por tamaño de partículas, centrifugación o ultracentrifugación. Continuamos purificando. Disculpa, Sonia. ¿Dime? Mira, queda menos de un minuto. Menos de un minuto. Si quieres, continuamos en otra sesión. Para sí, que estés más tranquilito. Sí, porque es que ya se terminó. Sí, los esperamos, chicos y chicas, ahora mismo para continuar. O sea, algunos no los escuché. Hidrólisis de agua, fermentólisis por fermentación. Fermentos o enzimas. Eso, encima. Ya. No sé si Leo me puedes permitir compartir. Ya está. Entonces, a ver. Fermentólisis, ya hemos dicho enzimas. Autólisis, provocamos mediante algún agente que la misma célula, como
recuerdan de apoptosis, ¿no es cierto? Así misma se destruye. Tenemos extracción mediante solventes, precipitación la conocemos, absorción es con algún material como el carbón activado, ¿sí? Para que éste absorba dentro de sí, porque el carbón activado tiene unos microporos y en estos microporos pueden adherirse el antibiótico que yo necesito, por ejemplo, ¿sí? Y luego después ya por otro proceso de complemento ahí de extracción podemos separar mi antibiótico. Tenemos rectificación. Esta rectificación es básicamente una destilación, ¿sí? Claro, tenemos que controlar temperaturas y el líquido va a estar un poco recirculante, ¿ya? Pero es una destilación, básicamente. Tenemos la ultrafiltración, de tamaño de partículas, centrifugación, yo utilizo la gravedad, ¿sí? Y también tamaño de partículas. Luego ya nos vamos a, después de que vamos a separar el proceso, el producto intercelular o extracelular, yo necesito que hacer purificar el producto, necesito un producto puro. Puedo utilizar yo ahí cromatografía, ¿sí? Puedo utilizar diálisis o puedo utilizar la cristalización. ¿Recuerdan el videíto del MSG, del glutamato de sodio? Ellos utilizaron cristalización para terminar de purificar el producto para que, porque cuando se está cristalizando únicamente van a ser moléculas de este mismo producto el que se están juntando entre sí, ¿sí? La diálisis es una ultrafiltración, ¿sí? Que está separando proteínas y componentes muy, muy pequeños, ¿sí? De líquido. Y la cromatografía, que también se utiliza para la purificación. Sí, en la cromatografía se utilizan unas láminas, utilizas láminas y en las láminas esta lámina se sumerge en un líquido, no tengo un gráfico para poder mostrarles, se sumerge en un líquido, este líquido contiene ahí la mezcla, digamos, de tus antibióticos o lo que estés separando, y de este líquido van a empezar a subir por la lámina de cromatografía el antibiótico que tú necesitas, ¿sí? Va subiendo y luego después de esta lámina tú separas. Luego la concentración del producto. Recuerden que aquí ya está purificado. Ahora nosotros tenemos que concentrarlo para poder ya medio expenderlo. Estamos en una etapa previa a nuestro producto. Podemos continuar con evaporación, el secado, precipitación nuevamente o cristalización o un segundo proceso de cristalización, ¿sí? Ultrafiltración y la hiperfiltración. Todos estos son basados en el tamaño de partícula. Y bueno, hemos terminado con nuestro producto. Lo último que necesitamos hacer es que, ¿qué presentación le voy a dar al producto? ¿Va a ser granulado? ¿Va a ser grajeado? ¿Van a ser pastillas? ¿Sí? Va a ser dosis, así como cuando te inyectas una dosis de penicilina, no te vienen en pastillas, ¿no es cierto? Tienes dosis, le puedes empaquetar. Ejemplo, cuando tú elaboras productos para la agricultura, ¿sí? Tú empaquetas por kilos, tienes tus microorganismos empaquetados por kilos, o elaboras productos para el consumo de animales, ¿sí? Entonces igual empaquetas por kilos. Y luego nos vamos también a las ampollas. Y esto básicamente cuando estamos hablando de vacunas, ¿ya? Miren, este es el esquema simplificado. Si todos los procesos de acá, que hemos visto acá, nos permiten hacer a nosotros esquemas simplificados de fermentaciones. Este es el esquema simplificado de la fermentación de yogur. Entonces, miren, en la parte central nosotros tenemos la fermentación, ¿sí? Aquí va a ocurrir las bioreacciones. Antes de eso, lo que yo necesitaba es que pasteurizar la leche, porque es mi medio de cultivo, ¿sí? Y preparar el fermento, que sería el inocuo. Ocurre la fermentación. La fermentación del yogur únicamente se da por 8 horas, ¿sí? Y se terminó. Lo que yo necesitaba ahí es que este medio de cultivo, incluido los microorganismos. Entonces, está listo. 8 horas después yo tengo mi yogur. Y pasamos al embotellado y ya se expende, ¿sí?
cuando les quiero mostrar, veamos, les voy a mostrar el proceso más o menos cómo se da. A ver, pero espérenme un ratito. No sé si pueden verlo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿O no pueden? Sí, profe. Sí, Sí. Entonces, vamos con esta pantalla. Tienes que poner el sonido al video. No es necesario el sonido. No es necesario el sonido. Lo que está sucediendo aquí, tenemos, miren, la leche. Se receptó la leche en unos tanques y la leche ahora está pasando por por una tubería. Entonces, habíamos dicho que necesitamos que inicialmente preparar el medio de cultivo, ¿no es cierto? Cuando se receta ese medio de cultivo no está esterilizado. Entonces, lo que yo necesito es que esterilizar el medio de cultivo. Entonces, esta esterilización se hace en este aparato, ¿sí? Recuerden, está subiendo temperatura, está ocurriendo pasteurización, ¿sí? Subo temperaturas drásticamente, luego las bajo nuevamente y se pasteuriza. Subo bajo temperaturas, está listo, está pasteurizado. Entonces ahora sí me voy a mis fermentadores. A pesar de que las bacterias por lo general, ¿cuál es su... ustedes están viendo microbiología, ¿verdad? ¿A qué temperatura crecen las bacterias óptimamente? 37 grados centígrados, ¿sí? A pesar de eso, las bacterias que se utilizan para la producción de yogur son unas bacterias termófilas, perdón, no son termófilas, son me fue la palabra, perdón, soportan calor, ¿sí? Una temperatura mucho más alta. Entonces, la temperatura para la fermentación del yogur es de 42 grados centígrados, ¿sí? Entonces, bueno, está ocurriendo la fermentación, el pH nos dice que está bien, listo, pasaron las 8 horas, entonces yo descargo, ¿sí? Y listo, pasa ¿a qué? Al empaquetamiento, ¿sí? Y listo para expender. Entonces, eso es un proceso bastante sencillo, la producción del yogur. A ver, continuamos por acá. Ya, se produjo el yogur. Ahora vamos a un esquema simplificado de la producción de biogás. Nuevamente, en el centro nosotros tenemos la fermentación metanogénica, ¿sí? Necesitamos ahí generadoras de gas metano. Antes de eso, ¿qué necesito? Preparar mi materia prima y preparar mi inóculo. Es nuevamente, un esquema bastante simple y es un proceso bastante simple. No sé si han visto ustedes, cuando estuvieron todavía en la universidad, en la parte de atrás donde está la planta procesadora de agua. En esa parte de atrás tenían, el profesor Jaime estaba trabajando con estaba trabajando con un bioreactor. No sé si le vieron. Ahí está ocurriendo una fermentación metanogénica, se está generando el biogás, ¿sí? Después de producir yo este biogás en mi fermentador, lo que hago es que comprimir el gas y ya, lo almaceno. Tengo listo el biogás. Y lo que sale de ahí, porque obviamente no toda la materia orgánica
se va a descomponer, lo que yo hago es secar esa materia orgánica, puedo yo esterilizar para estar mucho más segura de que no tengo microorganismos ahí que me vayan a afectar, y miren, lo puedo enviar como un fertilizante. Puede ser esterilizada luego, no puede ser esterilizada luego con algún proceso, digamos un proceso rápido, si no lo pueden dejar esterilizar por sí misma o madurar, ¿sí? Va a tomar mucho más tiempo y luego va a estar lista para ser utilizada como un fertilizante. Miren, dependiendo del producto a obtener, se van complicando un poquito más las cosas. El esquema que ustedes ven en la parte de arriba es un esquema para producción de lisina. Aquí en la parte central está la fermentación, ¿sí? Antes de esto, ¿qué necesito? El cultivo, esterilizar el cultivo, el aire, esterilizar el aire, porque ya necesito solo un microorganismo allá adentro, ¿sí? Y necesito lisina. El producto ya es un poco más complejo, sin embargo, esta lisina, este esquema que ven aquí, es para una lisina que está dentro de una bacteria que va a ser utilizada para alimento animal, ¿sí? Entonces, fermentamos, ¿sí? Yo necesito la lisina dentro de esta bacteria, entonces lo que hago es que evaporar el agua que está sobrante de ahí, ¿sí? Granulo, seco esto y está listo mi producto, ¿ya? En la parte de abajo, ustedes van a ver un esquema para producción de fermentos extracelulares. Como este fermento está de manera extracelular, lo que yo necesito es únicamente el líquido. No necesito mis células ahí, yo voy a trabajar con el líquido. Entonces, fermenté, separo biomasa, separo estas células que las puedo direccionar nuevamente a que sea un producto alimenticio de animales, ¿sí? Y trabajo con el líquido. Al líquido le ultrafiltro, ¿sí? Y luego le seco y ya tengo mi fermento extracelular. En este punto, sí me gustaría ver cómo diseñarían ustedes este esquema simplificado para la producción de levaduras. Vamos, ahí algún voluntario que quiera, digamos que van a producir ustedes levaduras levaduras para consumo animal, ¿sí? Tienen una granja, viene un empresario y les dice que él necesita que les den 50 toneladas de levaduras, ¿sí? Para alimentar a sus ovejas, digamos, o a sus cerditos. ¿Cómo sería su esquema de producción? En el centro va a estar fermentación. ¿Qué va a estar antes de fermentación? Antes de fermentación tendríamos que hacer un inóculo y pasarlo a un medio de cultivo más grande. Y después tendríamos que irlo colocando hacia el fermentador o al biofermentador en sí para producir la fermentación. Antes de irnos al fermentador todavía te faltan otros más. Esterilización. Esterilización del medio de cultivo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más necesitas? Controlar pH, flujo de aire. El aire sí, el pH todavía no se controla mucho. Y adentro cuando estemos allá en el fermentador, ahí ya estamos controlando más. Pero sí, exacto. Ahora ya vamos a la fermentación. Digamos que ya tienes todo listo, vamos a la fermentación. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya pasaron, si hablamos de levaduras, hablamos de unas 48 horas que vamos a producirlas. ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? Controlar niveles de pH, materia prima, por ejemplo, los sustratos, Sí. azúcares, flujo de agua, temperatura. Ajá. Es verdad, temperatura es necesario controlar porque hay crecimiento, hay movimiento, hay cinética ahí adentro y la temperatura va a tender a subir. Necesitamos con qué enfriar. Bueno, después de eso, tendría que ya pasar el proceso de filtración, separación de la levadura de los subproductos de esta producción. Ya separas tu levadura, ya sacaste tu biomasa, digamos que utilizaste una filtración. ¿Y qué continúa con este producto? Recuerda que tu producto deben ser levaduras. Sí, podría lo que es hacer un proceso de eliminación de agua intracelular, por ejemplo, reducir su peso a la mitad
con 50% de agua y así sucesivamente para obtener una levadura más seca. Ya, entonces diríamos que estamos más o menos utilizando una evaporación ahí. Sí, puede ser Sí. utilizada una evaporación al vacío. Y luego vas a hacer una liofilización. Algo bastante común utilizado en la industria es la liofilización. Entonces, digamos, están secadas, ¿sí? Sin embargo, y con eso ya está tu producto. ¿Crees que ya está tu producto? En una parte, porque también podríamos seguir reduciendo su volumen de agua para que ¿Ya? sea un producto mucho más seco y que dure, que tenga una mayor perduración en el tiempo. Sí, eso es importante. Sí. Hay otra, es verdad, es bastante importante, pero hay un pasito antes de, de seguir secando el producto, porque en este caso para nosotros es necesario las levaduras. Sin embargo, cuando estamos hablando de alimentos para animales, nosotros necesitamos provocar muerte celular, porque cuando hacemos liofilizado, las células van a seguir vivas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a dar este alimento a los animales, van a estar, si es que tienen que ser disolvidos o mezclados con cualquier otro componente de su alimento, sí, las células van a reconstituirse, entonces nosotros no necesitamos células vivas, ¿sí? En algún proceso antes tenemos que tener esto en cuenta, de que la biomasa necesita ser inactivada, ¿sí? Pero sí, si es que es para alimentación de animales, en este caso sí tiene que ser inactivada, pero si estamos hablando, por ejemplo, las levaduras estas de pan que les venden en las panaderías, el proceso es sin la inactivación, nada más. Sí, ese es el esquema simplificado de la producción de levaduras. Miren, ahí tenemos el esquema ese que les había hablado. En la parte de abajo, el tanque grande es el fermentador. En la parte de arriba ven la preparación de lo que sería el medio de cultivo, la preparación del inóculo. Obviamente, si ven el inóculo, ven ahí ustedes un tubito, ¿sí? Donde está almacenado los microorganismos. Se van a reconstituir, van a pasar a unos fermentadores pequeñitos, primero digamos de 10 litros, de 25 litros, para que estos luego puedan ser inoculados en el fermentador a escala, ¿sí? 250 litros, que no es mucho tampoco, 1000 litros, hay fermentadores de 2000 litros, ¿sí? Y luego de esto ya continuamos con el proceso de purificación de nuestro producto. Estas son las levaduras de pan, ¿sí? Entonces, miren, se va a centrifugar, se va a filtrar, y se va a empacar, ¿ya? En la parte de abajo van a ver ustedes el enlace a un video, ese no lo vamos a ver por ahora, les queda para ustedes para su educación complementaria, ¿ya? Luego, miren, aquí ya se va complicando un poco más las cosas. Tenemos, estos son productos intercelulares que necesitan ser mucho más purificados. El tratamiento para su purificación es mucho más largo. Entonces, miren, la fermentación está recién en el tercer paso. Tienen que separar, centrifugar, desintegrar, nuevamente a centrifugar, microfiltrar, ultrafiltrar, evaporar, sublimar como último espacio y recién van a empaquetar, ¿sí? Todo va a depender. Sonia, Dime. Sonia, para que los chicos entiendan, cuando te refieres a productos intercelulares, ¿a qué te refieres? Bueno, estamos hablando que están dentro en la célula, ¿sí? Fueron sintetizados en la célula, no están en el medio de cultivo. A eso me refiero cuando hablo de productos intercelulares. Entonces, miren, se va complicando un poquito más. Se va complicando un poquito más el proceso, ¿sí? Y durante todo este proceso se están formando residuos. Y estos residuos también hay que estar pendientes. ¿Qué vamos a hacer con estos residuos? La biomasa, ya sabemos que básicamente se les envía, se la inactiva para alimentación de animales, ¿sí? Y las aguas residuales por lo general tienen que ser tratadas. El esquema que ustedes van a ver a continuación es el esquema de producción de la penicilina, ¿ya? Este es un esquema un poquito ya más largo, ¿sí? Si ven en la parte
el rectángulo de la fermentación, ustedes ven ahí, antes de esta fermentación tuvieron que pasar varios procesos ya. Sí preparaste el cultivo, pero tienes que preparar también, ¿qué? Glucosa, ¿sí? Porque es la fuente de energía. Tienes que preparar ácido fenilacético. Si tú no preparas esto, puede que no se produzca el producto o la penicilina no se produzca en la misma cantidad que quieres. O tal vez en el medio se produzca algún otro agente tóxico, ¿sí? Preparas el aire, preparas el inóculo, todo esto, lo que es necesario tiene que ser esterilizado y recién vamos a la fermentación. Fermentamos, filtramos, después de la fermentación filtramos, vamos a trabajar únicamente con el líquido, ¿sí? Luego coagulamos, filtramos, sedimentamos, extraemos una vez con un ácido, ¿sí? Luego vamos a hacer otra reextracción con ácido carbónico, carbonato ácido de sodio, perdón, y luego vamos a hacer una segunda extracción. Se va complicando un poquito más, hacemos una segunda extracción, luego congelamos a menos 18 grados centígrados, luego hacemos otra filtración, vamos a hacer una clarificación con carbón activado, ahí está lo que les decía anteriormente, que este carbón activado en sus microporos va a capturar que las moléculas de penicilina, ¿sí? Obviamente esta penicilina todavía no va a estar lo suficientemente pura, entonces este carbón activado va a ser filtrado, ¿sí? Donde se suelta ya el carbón activado y tenemos ya la penicilina. O sea, la penicilina que todavía no está purificada. Luego tenemos que hacer una extracción con KOH, miren, y el proceso se va alargando mucho más hasta llegar a esta parte, ¿no? Tenemos otra vez lavado y continuamos con la granulación. Ya llegamos al final de nuestro producto, ¿sí? Granulamos, secamos al vacío y empaquetamos. Y recién nosotros tenemos la penicilina. Y esta es por dosis, ¿no es cierto? Entonces, listo. Miren, el proceso ha sido tan largo para la producción de penicilina. Y recuerden que este es un esquema simplificado, porque no está tomado en cuenta qué sucede con los residuos, cuáles son las temperaturas, de dónde viene el ácido con el que yo voy a trabajar, de dónde saqué yo el carbón activado. Entonces, todo esto no está tomado en cuenta, ¿sí? Pero este es básicamente el esquema. No sé si está ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Díganme. Sí, con respecto a la coagulación, ¿la coagulación se le hace ingresando algún tipo de coagulante sintético o es propiamente del proceso? No, tienes que agregar un coagulante. Sí, por lo general, no sé si es cuando empezamos a hablar también sobre los productos que pueden ser sintetizados por microorganismos, vimos ahí, por ejemplo, el alginato. ¿Sí? El alginato es un polímero, polisacárido, ¿sí? Que es de origen microbiano también. Entonces, utilizan, por ejemplo, este alginato para poder coagular. Dependiendo de lo que tú tengas ahí adentro, vas a necesitar el polímero o el polisacárido para poder coagular. Gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, continuamos entonces. Con los factores que afectan los procesos fermentativos. Miren, nuestra fermentación está ahí, ¿sí? Y estos factores van a afectar tanto a nivel laboratorio como a nivel industrial. Obviamente a nivel industrial nosotros tenemos que tomar ya mucho más en cuenta, por ejemplo, en procesos como la oxigenación. A nivel laboratorio no. Pero siempre estar pendientes de todo esto. Por ejemplo, el sustrato, la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, que son los elementos bases que tienen que ser tomados en cuenta. Sin embargo, no hay que olvidarse tampoco de que como son seres vivos, necesitan carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, pero necesitan trazas de metales, necesitan trazas de otros minerales, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta, porque estos organismos pueden necesitar aminoácidos, pueden necesitar vitaminas,
Y si es que no están presentes en el sustrato, simplemente estamos limitando el crecimiento de estos microorganismos o estamos provocando que se forme algún producto, algún subproducto que no es el que yo quiero, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos ahí Escherichia coli, estamos haciendo crecer Escherichia coli y le hace falta algo en ese sustrato, entonces están produciendo a consecuencia de esto endotoxinas, ¿sí? Puede ser uno de los ejemplos. Tenemos que tener en cuenta eso el sustrato, la cantidad del oxígeno disuelto. Miren, cuando nosotros estamos oxigenando el medio de cultivo por medio de burbujas, ¿sí? No significa que este oxígeno se esté transfiriendo al medio de cultivo necesariamente, ¿sí? Les decía, la temperatura o la presión pueden provocar que sí, las burbujas estén viajando a través del medio de cultivo, pero no esté habiendo una transferencia de oxígeno al medio de cultivo. Entonces, como no hay una transferencia de oxígeno, simplemente mis microorganismos no siguen creciendo. Les hace falta oxígeno para crecer, no siguen creciendo. Luego tenemos que tener en cuenta, bueno, a nivel laboratorio es un poco más fácil. Si yo tengo un cultivo en líquido, en un matraz, ¿sí? Yo puedo oxigenar mediante, ¿qué? Un shaker, ¿sí? Una incubadora que tenga agitación. Va a ir moviéndose y ya tienes una oxigenación a nivel laboratorio. Pero obviamente a nivel industrial no puedo permitirme un shaker debajo de un tanque de 1000 litros. Entonces lo que yo hago es que esta palanquita que ustedes vieron en el tanque, ¿sí? Que me parece que no está acá. A ver, vamos a ver. Esta palanquita que ustedes ven en el tanque lo que está haciendo es oxigenar mi medio de cultivo. Pero tengo que tener en cuenta que yo no le puedo dar mucho movimiento porque ¿qué podría provocar si es que yo muevo de manera exagerada esa palanquita, ese mezclador que ustedes ven ahí? ¿Qué provocaría? Ruptura de las membranas celulares. Ajá, ruptura de las membranas celulares. Entonces, el movimiento tiene que ser controlado. La combinación del uso de este mezclador y el burbujeo el burbujeo del aire es lo que permite, también ayuda a oxigenar mi medio de cultivo, ¿sí? Pero obviamente tengo que tener controlado la velocidad de movimiento. Luego, algo que puede afectar la fermentación es el pH, ¿sí? El rango del crecimiento es de 6 a 7. Si yo tengo un poquito menos de eso, ¿qué va a suceder? Igual, se detiene. ¿Y por qué se altera el pH? Porque obviamente está creciendo mi microorganismo, está tomando del sustrato ciertos elementos, entonces la acumulación de otros elementos está haciendo que bajen el pH. Además, cuando ya digamos que nosotros estamos produciendo algún antibiótico o estamos produciendo algún aminoácido, lo que está sucediendo es la acumulación de este metabolito, y este metabolito también implica que el pH se vaya modificando en el medio. Entonces, para regular pHs, básicamente se utilizan hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, ¿ya? Obviamente ahí tiene que haber cuando vamos a escala industrial, tienen que haber aparatos que estén ahí constantemente midiendo, porque no es eficiente el hecho de que ustedes estén abriendo el fermentador para poder medir pH, ¿sí? Luego tenemos que controlar temperatura. Recuerden que están creciendo microorganismos, entonces mientras estos más se vayan multiplicando, ¿qué va a suceder? La temperatura va a ir subiendo, ¿sí? Tenemos también el mezclador que está moviendo, tenemos la oxigenación, están ayudando a controlar esa temperatura, sin embargo no es suficiente. Sí, a nivel laboratorio nosotros no tenemos problemas con temperatura, es más, necesitamos ayudarle a ese medio de cultivo. Dentro de una incubadora o un shaker tenemos que ayudarle para que mantenga la temperatura, pero a nivel industrial lo que tenemos que hacer es la regulación de la temperatura, y por lo general afuera del fermentador nosotros vamos a tener como una especie de chaqueta, una especie de camisa también se le llama, ¿sí? En la que está circulando agua constantemente. Entonces eso es lo que ayuda a controlar la temperatura de nuestro fermentador, ¿ya? Y otra cosa que va a afectar va a ser la acumulación de los subproductos. Digamos, estamos produciendo un metabolito
se va acumulando ese metabolito hasta cierto punto y en este punto simplemente nada más puede crecer porque hay demasiado de este subproducto, ¿sí? Puede ser un limitante del crecimiento de los microorganismos. Entonces, para contrarrestar esto, en la industria lo que se hace es utilizar fermentadores en secuencia. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito la siguiente clase, ¿sí? Y luego, como son seres vivos, mis microorganismos están produciendo, ¿qué? Están respirando, están produciendo CO2. Entonces, la acumulación del CO2, yo de alguna manera tengo que sacar de mi fermentador el CO2, ¿sí? Nuevamente, a nivel laboratorio es bastante fácil controlar todos estos factores, pero ya a nivel industrial tenemos que tenerlos en cuenta. Bueno, aquí tiene una pequeña tablita de los elementos, ¿sí? Y qué es lo que provocan estos en los seres vivos y por qué son tan indispensables que todos estos, ¿sí? Dependiendo de mi microorganismo, estén presentes en el medio de cultivo. ¿Ya? Ejemplo, por ahí no tenemos calcio. Miren, el calcio funciona como cofactor para enzimas, ¿sí? No tenemos cobalto. Si yo tengo una producción de vitamina B12, si no tengo cobalto ahí, simplemente no voy a producir nada. ¿Ya? Y bueno, ahí tienen dos links de videos que es ya complementario. Sí, son procesos igual, nuevamente son procesos fermentativos. Sí, sería bueno que los revisen luego. Sí, ya esto es un ejemplo a nivel industrial de producción. Y gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Vale, yo les voy a relatar entonces un ejemplo real de los procesos de fermentación en estado sólido. Muy bueno porque Sonia ya nos compartió en su charla, abordó pues los procesos de fermentación en estado líquido. Esto es un ejemplo, ¿no? O sea, todo deriva de lo que tú quieras producir. Ayer se habló, alguien comentó sobre los bioproductos, Sonia también recalcó un poco sobre los bioproductos, cómo se puede producir a gran escala biomasa. ¿Okay? En este caso vamos a producir biomasa, no vamos a producir compuestos intracelulares, no vamos a producir compuestos finales, no vamos a producir metabolitos, no vamos a producir proteínas, sino sencillamente vamos a producir microorganismos GRAS, esto se lo tienen que aprender de memoria, chicos, microorganismos GRAS, que son microorganismos que son reconocidos como inocuos para el medio ambiente, para la persona que los emplea, ¿okay? Y para la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, con respecto al manejo ecológico de plagas y enfermedades en los sistemas de producción agrícola, generalmente se aborda a través de varios métodos de control, ¿no? Hay métodos físicos, culturales, mecánicos, naturales, químicos y biológicos, ¿no? Estos manejo integrado de plagas y enfermedades, bueno, se refiere a las distintas técnicas que son disponibles, ¿ok? Que pueden ser evaluadas o consideradas en un programa unificado para el control de plagas y enfermedades, ¿ok? De tal manera que podamos evitar que el daño económico sea minimizado, ¿no? Entre todos estos métodos de control, culturales, físicos, químicos, etcétera, vamos a centrarnos en el biológico, obviamente, que es lo que nos compete a nosotros como futuros ingenieros en biotecnología. El control biológico tiene que ver con la regulación de las comunidades o poblaciones de microorganismos que causan daños en nuestros cultivos. Yo me voy a conectar aquí porque me está diciendo que me estoy quedando sin batería en mis audífonos. De hecho, voy a cambiar. Vale, ¿cuáles son los objetivos de este tipo de propuestas, ¿no? Okay, imagínate que nosotros lo que vamos a querer es fabricar este tipo de microorganismos para utilizarlos como medios de control biológico, ¿ok? Vamos a crear una biofábrica.
¿Ok? Esta biofábrica, de hecho, ya yo tengo un proyecto que se llama Bioson Solution, que tiene que ver con la producción de biocontroladores para la Amazonía, o sea, ya tecnología aplicada a la salud de la Amazonía. Y bueno, mira, uno de los objetivos en este caso en particular es promover el uso de microorganismos como alternativa al uso indiscriminado de insumos tóxicos y contaminantes como los agroquímicos. ¿Okay? Eso está relacionado directamente con el uso racional de la naturaleza. Esto es biotecnología pura, que es la utilización de la biodiversidad, de la naturaleza, en este caso de los microorganismos, para poder utilizarlos como bioinsumos en nuestros procesos de producción de alimentos. ¿Okay? También tiene que ver con la salud humana porque también de alguna manera promueve la disminución del riesgo de intoxicación del personal que fumiga y también de la familia. Yo quiero hacer un inciso aquí. Creo que sepan que, bueno, cuando yo estuve trabajando antes de llegar a la universidad, estuve trabajando en una empresa que es una biofábrica y también estuve analizando una cantidad de suelos en Ecuador y los suelos del Carchi, de Tulcán, están descritos como uno de los 10 suelos más contaminados del planeta, ¿ok? Por el uso indiscriminado de estos fertilizantes químicos, ¿ok? Entonces, no solamente es la salud o el riesgo a la salud asociada a la persona que aplica directamente la fumigación, sino también un riesgo indirecto con los familiares, ¿okay? Con los familiares. De hecho, la segunda causa de muerte en esas zonas es precisamente por intoxicación por agroquímicos, ¿no? También tiene que ver con el equilibrio ecológico que nosotros podemos promover a través de la disminución de los niveles de resistencia de plagas y enfermedades a los químicos. Obviamente, si nosotros estamos aplicando químicos de manera constante a nuestros cultivos, imagínense el cultivo del banano, por ejemplo, al arroz, o al otro tipo de cultivos de hortalizas, obviamente estamos promoviendo que exista una resistencia a los agroquímicos de los microorganismos autóctonos. Un momento, por favor. ¿Ustedes ven la pantalla, no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok. Vale, entonces, vamos a seguir. Lo que pasa es que me estaba cambiando los audífonos, ¿no? También tiene que ver con un óptimo ecológico que obviamente es la disminución del riesgo de contaminación a la utilización de estos plaguicidas, ¿no? Y garantizar el equilibrio de los ecosistemas, producir frutos, flores, etcétera, lo que se quiera producir, tomando como soporte el suelo, ¿ok? La tierra, bueno, producir bajo un enfoque agroecológico con tecnologías amigables, pero sin abandonar el hecho de que tenga una alta rentabilidad económica. ¿Qué sucede? Que lo que nosotros queremos es de alguna manera promover el desarrollo sustentable de la agricultura, una agricultura sustentable bajo un enfoque agroecológico que tiene 3 columnas, ¿no? Que sea económicamente rentable, socialmente justa y ecológicamente viable. ¿Okay? Eso es muy importante. El hecho de que sea sostenible no significa que deje de ser rentable. ¿Okay? De hecho, en Ecuador hay una tendencia muy importante de transición de los cultivos bajo un enfoque de la revolución verde, que es el enfoque de la aplicación de estos agroquímicos tóxicos y contaminantes por otro tipo de alternativas sustentables, agroecológicas, porque el mercado internacional exige de alguna manera a Ecuador la producción de cultivos bajo un criterio orgánico, ¿ok? Para poder comprárselos. Entonces, me parece que eso es muy bueno porque de alguna manera obliga pues esa transición hacia una agricultura amigable con los ecosistemas, ¿no? Con el ambiente. Regresando a lo nuestro, aterrizando un poco, bueno, mira, se utilizan distintos grupos de organismos como enemigos naturales para el control biológico. Entre ellos, bueno, son organismos predadores, otros que son parasitoides y otros que son los microorganismos per se, que tienen este efecto antagonista, ¿ok? Sobre los microorganismos fitopatógenos
Predadores, bueno, insectos, también se utilizan mucho los ácaros, en parasitoides, bueno, los mismos insectos. Y los microorganismos, bueno, podemos utilizar bacterias, virus, hongos, nematodos o protozoarios, ¿no? Nosotros solamente nos vamos a referir a bacterias y hongos, ¿ok? Esto tiene una gran repercusión porque, bueno, deben ser inocuos para el hombre, para los animales y para los insectos beneficiosos. No debería estar aplicando un microorganismo que de pronto tenga un efecto antagonista contra insectos beneficiosos o microorganismos beneficiosos. Por eso se utilizan los microorganismos GRAS, que eso es muy importante que siempre lo tengan en mente. Otra cosa es que este tipo de controles biológicos se pueden aplicar durante todo el periodo vegetativo de la planta. ¿Por qué? Porque no se acumulan residuos tóxicos, ni en la planta, ni en el suelo, ni en las aguas, ¿ok? Tú puedes aplicar, de hecho, esta aplicación es una aplicación generalmente preventiva, ¿ok? Más que curativa de la enfermedad, ¿ok? Cuando hablamos de enfermedad, apréndanse esto, cuando se habla de enfermedad nos estamos refiriendo a enfermedades ocasionadas por microorganismos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de plagas, tiene que ver con enfermedades ocasionadas por organismos que nosotros podamos ver, en este caso los insectos, ¿ok? Vale, entonces, plagas tienen que ver con los microorganismos, bacterias, hongos, virus, y plagas tienen que ver con los insectos. Y otra cosa es que obviamente estos medios de control biológico pueden ser producidos industrialmente, que es allí a donde vamos, ¿no? En este ejemplo. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, desde el punto de vista de los microorganismos, como control biológico, bueno, generalmente se utilizan estas bacterias del género Bacillus. Hay muchas propuestas, ¿no? También Pseudomonas, Serratia, etcétera. Se utilizan algunos virus, hongos, como Beauveria baumannii, Metarrhizoma anisoplie, Paesanomyces liliacinus, Lecanicilium lecani, ¿ok? Trichoderma sp, que puede ser viride, puede ser arcianum, etcétera. Y también se utilizan nemátodos beneficiosos para el control de nemátodos que sean perjudiciales para la agricultura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tricodermas, de los hongos antagonistas, se utiliza mucho el tricoderma, es un hongo del orden de las monilias, ¿ok? Y no solamente se utiliza como bioregulador o antagonista de los fitopatógenos, sino también promueve el crecimiento radical en muchas plantas. Su acción, además de ser antagonista, es promotor del crecimiento. Además, por su capacidad de producción de ácidos orgánicos, es capaz de solubilizar fósforo en los suelos, que el fósforo ya saben que es un nutriente sumamente importante en todos los procesos metabólicos, pero que tiene una poca movilidad en los suelos, ¿no? Ya eso lo vamos a ver en micología, ¿ok? Y las acciones que tiene, ¿no? Este tipo de hongo, bueno, tiene ese efecto antagonista por competencia de nutrientes y espacio, por parasitismo. También es un hongo que obviamente está descrito dentro del grupo de los parásitos, ¿ok? También produce sustancias inhibitorias, ¿ok? Eso se llama antibiosis. También bueno, les comenté que estimulaba el crecimiento radical de algunas plantas. También es un hongo descomponedor de materia orgánica y productor de ácidos orgánicos como ácidos cítricos. De hecho, cuando tú creces Trichoderma marciano, es impresionante el olor que emana, ¿no? Ácido cítrico, ¿no? También, bueno, se ha descrito que este hongo es capaz de controlar, ¿no? Distintas enfermedades, así como otros hongos fitopatógenos, antagonistas. Por ejemplo, aquí podemos ver que puede controlar a Botrytis cinerea, ¿ok? También llamada moho gris, Peronospora esparsa, también llamada la enfermedad coloquialmente como velloso, ¿ok? Esfaroteca panosa, que es el oidium, el famoso oidium, que ataca muchísimo, sobre todo las flores, y así sucesivamente, ¿ok? Los mecanismos de acción, ya se los comenté, ¿ok? Son disímiles en tricoderma, ¿ok? Puede, bueno, competir por espacio y por nutriente, por la generación a través de mecanismos de antibiosis,
por generación de metabolitos tóxicos, al fitopatógeno, por solubilización también sirve para solubilizar y absorber nutrientes inorgánicos, induce tolerancia al estrés, etcétera, ¿no? Nosotros lo que queremos es ver cómo ellos se producen, ¿verdad? Cómo ellos se producen y se producen de esta manera, ¿no? También tenemos hongos entomopatógenos, ¿ok? Los hongos entomopatógenos también tienen otros mecanismos de acción distintas, ¿ok? Como entomopatógenos tenemos estos organismos, Beauveria baumannii, Metarrhizum anisoplie, Bacillomyces lilacinus, Lecalicinium lecani, que es el verticillium también, y estos son los insectos plagas que controla, desde langosta, chapulines, áfidos, escarabajos, mosca blanca, ok, nemátodos, áfidos, trips, mosca blanca y ácaros, dependiendo de cada uno. Yo todas estas especies de hongos las tengo en mi banco de microorganismos, los modos de acción, ok. Y bueno, lo que yo les quería comentar era cómo producirlos, ¿ok? Cómo producirlos, ¿ok? Es muy importante la comprensión, ¿ok? Y ver esto de una manera muy sencilla, porque si nosotros como futuros ingenieros en biotecnología queremos aplicar la biodiversidad, en este caso nos estamos refiriendo a microorganismos, ¿verdad? Para cualquier propósito, nosotros tenemos que saber cómo crecerlo a nivel industrial, ¿ok? Sabemos que hay un montón de productos que se producen a nivel industrial, desde la cerveza, el vino, el ron, la tequila, el yogur, como nos presentó Sonia ahora, tipos de queso, distintas fuentes proteicas de alimentos, ácidos orgánicos, etc. Y obviamente hay dos tipos de fermentaciones, en este caso sólidas y líquidas. Claro, también depende del tipo de organismos, del microorganismo que vas a utilizar, o el tipo de producto final que quieres obtener, ¿ok? Entonces, lo que dice Sonia de estos procesos upstream, downstream y el bioproceso en general es esto mismo, ¿ok? Nosotros lo podemos dividir en tres fases: procesos fermentativos, ¿ok? La fermentación y procesos postfermentativos. En los procesos prefermentativos es todo lo que le comentó Sonia, que es la preparación de un medio adecuado, ¿ok? Que promueva unas condiciones óptimas de crecimiento de tu organismo, ¿ok? Donde tú hayas también establecido las variables de crecimiento óptimas. Estamos hablando de temperatura, de pH, de oxígeno disuelto, etcétera, ¿ok? Una mezcla correcta de los componentes también, porque el medio de cultivo no se va a basar en una sola cosa, ¿ok? Los medios de cultivo se basan de una mezcla de distintos componentes, ¿ok? Y tenemos nosotros que determinar una concentración adecuada, ¿ok? De los mismos que promueva este crecimiento o la producción del metabolito o el compuesto que nosotros queramos producir, ¿ok? Y el inóculo, ¿ok? El inóculo tiene que ser un inóculo fresco, puro, sin contaminante, preferiblemente activado, ¿ok? Con su entramado metabólico o sus rutas biosintéticas activadas, ¿ok? Para llevar un proceso de fermentación óptimo, ¿no? En la etapa de fermentación, aquí estamos ya refiriéndonos a las condiciones óptimas ya de crecimiento a nivel industrial. Eso se llama escalamiento, ¿ok? Escalamiento en el proceso productivo. Aquí estamos ya lo que estábamos comentando de la regulación de estas variables, ¿ok? De temperatura, oxígeno, disipación de calor, CO2, control de la formación de espuma, pH, concentración de nutrientes, etcétera. También las fermentaciones en estado sólido, además de estos parámetros, tenemos que estar muy pendientes de la humedad del medio, porque obviamente el agua tiende a evaporarse, ¿no? Y siendo un sustrato sólido, ¿ok? Tenemos que estar muy pendientes porque hay una poca disponibilidad de agua. Imagínate que tu organismo que quieras crecer es obviamente aeróbico, tiene que estar en un soporte, en un sustrato que le pueda brindar una aireación adecuada. Pero, obviamente, si este sustrato está inundado por agua, obviamente los espacios interparticulares de este sustrato se ven condenados y se crea un ambiente anóxico, lo cual no queremos porque vamos a crecer
organismos, o en este caso microorganismos aeróbicos, ¿ok? Y los procesos postfermentativos o downstream tiene que ver rápidamente, ¿no? Bueno, nosotros tener la capacidad de recuperar la mayor cantidad de productos, ¿ok? Evitando pérdidas excesivas. Es muy importante también el hecho de controlar los subproductos, qué vamos a hacer con los subproductos, cómo poderlos tratar y confinarlos de manera adecuada, o mejor aún, cómo poder nosotros reutilizarlos en nuestro sistema de producción, ¿no? Viendo el sistema de producción como una caja negra, donde hay salidas y hay entradas, y una de esas salidas que serían la generación de desechos, bueno, entrar en la misma caja negra como materia o energía. ¿Ok? Bueno, tenemos que desarrollar en esta etapa, bueno, tratamientos o bioprocesos muy eficientes, ¿ok? Muy eficientes de manera tal que nosotros podamos poder cosechar la mayor cantidad de productos, ¿ok? Pero desde el punto de vista industrial, ¿ok? Les voy a contar una anécdota propia que yo viví. No sé si ustedes ven qué es lo que está aquí al final en esta foto, a la izquierda, en el panel de la izquierda, arriba. ¿Conocen qué es eso? ¿No es el cayambe? Exactamente, ese es el cayambe. Ok, bueno, ustedes saben que cayambe y tabaco, ¿cómo se llama? Cayambe y tabacundo. Tabacundo es un centro de predilección de producción de flores, ¿ok? Pues yo estuve involucrado en una de estas unidades de producción muy grande, una de las más grandes de flores, que era impresionante, la cosecha de más de 220,000 tallos diarios para exportación a Europa y Rusia. Se cosechaban todos los días, iban en camiones refrigerados para el aeropuerto directamente. Esta es la vista de mi laboratorio estando allá, ¿ok? Directamente viendo el cayambe. Ahí cuando llegábamos a las 6:30 de la mañana, hacía hasta 0 grados de temperatura, ¿ok? Sin embargo, había que trabajar muy duro, ¿ok? Durante muchas horas al día para conseguir lo que teníamos que lograr, ¿ok? Obviamente aquí los sistemas de producción, en un sistema de producción tipo invernadero, ¿ok? Donde se mantenía más que todo el control de plagas y enfermedades, y en muchas unidades de producción se podían aplicar este tipo de bioinsumos de manera atomizada, pulverizada, ¿no? ¿Qué importante? Este soy yo aquí cuando tenía barba. ¿Qué es importante para los bioproductos? Contar con los equipos científicos necesarios, con los medios de cultivos apropiados para crecer los microorganismos, ¿ok? Con el talento humano indispensable que tenga conocimiento. Y aquí podemos ver, por ejemplo, Trichoderma creciendo, Arcianum creciendo en 3 tipos de medios de cultivos. Estamos hablando aquí de la etapa prefermentación, ¿ok? En medio chape, que es un medio mínimo, fíjate que el crecimiento es muy pobre. Este es un medio que se llama medio power, que es un medio personal mío, que tiene altos contenidos de sales para inducir esporulación. No le gustó a Trichoderma marciano, por ejemplo, pero aquí tú lo ves cómo crece perfectamente con medio PDA, que es papa, dextrosa y agar, ¿ok? Es un medio complejo. Aquí abajo, obviamente, estos Bacillus thuringiensis creciendo con soya, creciendo con melaza, obviamente porque a nivel de industrialización no podemos estar comprando medios a Sigma, por ejemplo, o a casas comerciales transnacionales del mundo, porque si no los costos de producción se nos disparan y esto no sería en absoluto nada rentable, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es un ejemplo de, bueno, nosotros tenemos que trabajar de manera tal que tenemos que identificar cuáles son los medios de cultivo donde podamos obtener un mejor crecimiento y más rápido, ¿ok? De esos medios de cultivo que nosotros vimos allí en placas de Petri, ¿ok? En esta etapa de prefermentación, nosotros tenemos que inocular estas bolsas que están aquí, que ya empieza el proceso de escalamiento. Estas bolsas es arroz, obviamente con unas soluciones que son unos polvos mágicos que yo conozco que colocarles de manera tal que no tengamos, esto se autoclava, obviamente, hay que contar con autoclaves industriales, y cada bolsa de estos
bueno, se inocula con una cantidad de las esporas que nosotros hayamos raspado de esas placas ya crecidas, de estas que están aquí. Nosotros inoculamos estos matraces y con estos matraces inoculamos estas fundas que contienen nuestro arroz, que ya, o como ven, es un sustrato de fermentación en estado sólido que vamos escalando nuestro producto, que partimos de una espora, pasamos a una placa de Petri y luego pasamos a una funda, ¿ok? Con 200 o 400 gramos, 300 gramos, etcétera, de arroz, ¿ok? Con otros componentes, y los ponemos a crecer, ¿ok? Fíjense que tenemos que utilizar, lo mejor es utilizar obviamente equipos científicos adecuados para evitar la contaminación. Ese es un problema que es un denominador común, ¿ok? Tanto en fermentación en estado sólido como en estado líquido. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que ser muy capaces para que nosotros no podamos, no evitemos pues la contaminación de nuestros sustratos, ¿ok? Es la inoculación, ¿ok? Y luego el crecimiento. Aquí, ¿en qué etapa estaríamos? Les pregunto, ¿aquí en qué etapa estaríamos ya? Fermentación. Muy bien. Esta es la etapa de fermentación en sustrato en estado sólido, en un cuarto de crecimiento, obviamente un cuarto de crecimiento que podamos tener una capacidad con una regulación de temperatura, con una regulación de humedad bastante controlada, de manera tal que nosotros podamos obtener ya en 7 días o 10 días un crecimiento adecuado de nuestras esporas, ¿ok? Porque en este caso este sustrato va a producir biomasa del hongo, obviamente, pero generalmente va a producir esporas, porque este tipo de hongos esporula muchísimo. Este hongo se utiliza mucho por su efecto antagonistas, como ya lo vimos, ¿no? Para controlar una cantidad de enfermedades. De hecho, la intención es utilizarlo para controlar Moniliostora roreri, que es el hongo que produce una enfermedad que se llama moniliasis en el cacao. ¿Ok? Fíjense la cantidad, cada una de estas fundas, ¿ok? Yo la puedo luego, cuando ya estén crecidas, disolver en 2 litros de agua. Y si yo tengo 1000 fundas, yo puedo tener ya allí ya 2000 litros de mi fertilizante, ¿no? De mi biocontrolador. Aquí pueden ver, esto es como nosotros esperamos que lleguen a crecer este tipo de hongo. Estoy hablando solamente de uno a manera de ejemplo, ¿ok? Y fíjate también otra importancia, estos son medios de cultivo que tienen un cromóforo, y este cromóforo cambia de color, ¿ok? Cuando el control es violeta, ¿ok? Cuando hay una producción de ácidos orgánicos, en este caso de ácido cítrico, ves como hay una variación de color porque sencillamente hay un cambio de pH. Y claro, esto va en este ejemplo en la etapa de prefermentación, sencillamente es para que sepan que también existen una cantidad de modalidades ya desde el punto de vista microbiológico que tú puedes identificar la capacidad de los microorganismos que vas a trabajar de, por ejemplo, en este caso, producir este tipo de sustancias que son útiles pues para la biodisponibilidad de fósforo, ¿ok? Y así también pues hacer ensayos de antagonismo, etc. También, fíjate, ensayos con distintos tamaños de poro, o sea, tamaños de grano, de arroz, ¿ok? Donde se pueda crecer tamizados, ¿ok? Donde pueda crecer mejor. ¿En qué tipo? Porque hay personas que dicen, bueno, yo voy a comprar grano de arroz roto, que es más barato, pero de repente es más barato, pero de pronto te crece menos, ¿ok? Ensayos de antagonismo de tu hongo con respecto a los hongos fitopatógenos que tú quieras controlar. Obviamente tú no vas a poner a crecer algo que tú no sabes o desconoces que realmente tiene un efecto sobre el hongo fitopatógeno que tú quieres controlar o sobre la plaga que tú quieres controlar, ¿ok? A nivel de industrial, ya en este caso estábamos creciendo los hongos en sustrato de fermentación en estado sólido, pero las bacterias
en fermentadores, ¿ok? En fermentadores, estos fermentadores obviamente tú partes de una placa de Petri, luego esa placa de Petri tú inoculas en un matraz con 100 o 200 mililitros de medio de cultivo, un medio de cultivo generalmente rico que produzca un crecimiento bastante bueno, ¿no? de tu bacteria, y luego eso te va a servir como preinóculo, ¿ok? Para la inoculación de este tipo de bioreactores, ¿ok? Obviamente vas a inocular primero el más pequeño, que puede tener unos 200 litros, luego inoculas el otro, con esto ya crecido a las 24, 48 horas, uno más grande, y así sucesivamente. Estos que están aquí grandes tienen 1000 litros, ¿ok? De hecho, tú puedes llegar a construir y funcionar en reactores con 2.500 litros que son sumamente manejables, ¿no? Obviamente tienes que tener condiciones de esterilidad, con mucha limpieza. Aquí tú puedes ver cómo puedes manejar. Estos son bioreactores que puedes mandar a construir aquí mismo en Ecuador, porque si tú mandas a traer un bioreactor que realmente cumpla con todos los estándares, te puede costar 60, 80 mil, 100 mil dólares, ¿ok? Con una capacidad o un volumen operativo bastante bajo, ¿ok? Con esto nosotros podíamos regular agitación orbital, podíamos regular pH, podíamos regular temperatura, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, son fermentadores que nos llegan, que me llegaban cada vez que yo los pedía para cosechar todos los días alrededor de 2.500 litros. Aquí tú y yo con mi equipo, ¿ok? Con mi equipo. Ya hay personas que están haciendo sus doctorados en otras partes del mundo, personas que están haciendo otras cosas, ¿ok? Y fíjate que la capacidad de producción ya cuando se habla de 100.000 litros, 200.000 litros, obviamente tienes que trabajar ya a nivel no de un laboratorio o de un galpón, o sea, tiene que ser sitio, esto es un galpón, pero un galpón ya industrializado mucho más grande, donde por los volúmenes tan altos tienes que también de alguna manera tratar de aprovechar la fuerza de gravedad, utilizar bombas para poder trasladar esos volúmenes de un sitio a otro, ¿ok? La cosecha, fíjate, por lo menos es Bacillus subtilis, creciendo en un medio de cultivo diseñado por nosotros, muy económico, artesanal, ¿ok? Que luego se coloca dentro de los sistemas de atomización o pulverización en las unidades de producción, ¿ok? Obviamente pasándolos por filtros para que no taponen estos sistemas que son altamente costosos. Por ejemplo, aquí ustedes ven a la derecha, mira cómo crece esa bacteria, ¿ok? Aquí debe tener una densidad óptica, no sé, de una absorbancia, ¿ok? O más, ¿ok? Bien crecido. Obviamente esto luego tienes que colocarlos, como decía Sonia, en sus respectivos envases, bien esterilizados, ¿ok? Y dependiendo si son 5, 10, 20 litros, estos son de 20 litros, estas canecas, ¿ok? Y la cosecha, tienes que tener un sistema de cosecha bien útil, de manera tal que el personal no esté cargando, ¿no? Esta cantidad de volúmenes de medio cultivo con el microorganismo crecido, porque es demasiado, ¿no? Por ejemplo, ven lo que ven aquí, estos son ya nosotros utilizando máquinas, ¿ok? Para poder separar las esporas crecidas del arroz, ¿ok? Entonces llenamos estos equipos funcionan por aireación, de manera tal que desprenden el arroz de las esporas del arroz, y por un lado tú puedes cosechar el arroz y por otro lado la espora queda en suspensión, ¿ok? Las esporas quedan en suspensión y luego cosechas y llevas esa solución o esa suspensión de esporas directamente a cada una de las canecas para luego colocarlas en cuartos fríos para su posterior comercialización o aplicación. Ese es el ejemplo vivo que les quería traer hoy, de manera tal que se puedan llevar en la cabeza. Todo lo que pueden hacer es dependiendo de lo que ustedes quieran producir. Sonia se les presentó una tabla magistral
donde, bueno, ¿qué quieren producir? ¿Qué organismo, qué microorganismos pueden utilizar? Una base de datos de microorganismos increíbles, que no es la única en el mundo, ¿ok? Donde ustedes pueden adquirir los microorganismos que sean para producir lo que ustedes quieran. Obviamente también los puedes aislar. Si nosotros tenemos una colección de microorganismos incalculables, invaluables en la Reserva Biológica Colón Xochalupas, en 95.000 hectáreas, ¿ok? Prístinas, que esperan por ser descubiertas. Imagínate la fuente inagotable de recursos genéticos que podemos tener nosotros allí, ¿ok?